Ya incluso antes de la guerra, mis padres y mis hermanos me habían introducido en la química que podía practicarse en la cocina. Observar el efecto efervescente del vinagre sobre un trozo de tiza y luego derramar el pesado gas que eso producía como una catarata invisible sobre la llama de una vela y apagándola inmediatamente. O coger un trozo de col lombarda conservada en vinagre y añadirle amoníaco para neutralizarlo. Esto conducía a una asombrosa transformación, pues el líquido adquiría todo tipo de colores, de rojo a diversos matices de púrpura, luego se volvía turquesa y azul y finalmente verde. Después de la guerra, debido a lo mucho que me interesaban entonces los minerales y los colores, mi hermano David, que había preparado algunos cristales cuando estudiaba química en la escuela, me enseñó cómo hacerlo. Me mostró cómo crear una solución sobresaturada disolviendo una sal como alumbre o sulfato de cobre en agua muy caliente y dejar que se enfriara. Hacía falta introducir algo, un hilo o un trozo de metal dentro de la solución y dejarlo colgando para iniciar el proceso. Primero lo hice con un hilo de lana dentro de una solución de sulfato de cobre y a las pocas horas se produjo una hermosa cadena de cristales azul brillante que subían a lo largo del hilo. Pero si utilizaba una solución de alumbre y un buen cristal semilla para iniciar el proceso, el cristal crecía uniformemente en las dos caras, proporcionándome un solo cristal grande de alumbre en forma de octaedro perfecto. Bienvenido una vez más a Paseando con Oliver Sacks. No sé si a estas alturas de podcast hay alguien que llegue aquí por primera vez. Supongo que sí, pero bueno, en ese caso te doy la bienvenida por primera vez y te invito a que, si te gusta este episodio, pues que vayas al primero y los vayas escuchando como el que ve una serie de televisión. Ya hay muchos, pero bueno, es mi recomendación, escucharlos por orden. Y es que, bueno, así siempre o casi siempre se han escuchado los álbumes o álbumes de música, desde la primera canción hasta la última. Ahora es cierto que la música se escucha de otra manera. Ahora vamos de canción suelta en canción suelta y, bueno, nos hacemos esas playlists de canciones favoritas y, bueno, está muy bien. Y porque así tenemos a nuestra disposición solo aquello que más nos gusta o nos apetece en ese momento, ¿no? Fijaos, solo lo que nos apetece. Y es que el circuito cerebral de la recompensa, en este caso, siempre está recompensado. Pero también hay un placer, creo que más coherente, en escuchar una obra como la ha diseñado el autor. Y es que las obras clásicas tienen hilos conductores, temas centrales que se desarrollan a lo largo de ella, ¿no? A lo largo de toda esta obra. Es algo que le sigue ocurriendo a las bandas sonoras de películas, que siguen esa lógica, ¿no? Hay un tema que se va desarrollando, o un par de temas centrales, o tres como mucho más, ¿no? Y bueno, los álbumes de música, de pop, de rock, de jazz, también lo han hecho así, siempre. Creo que lo siguen haciendo así. Lo que sí ha cambiado es la forma de escuchar, y creo que esto pues quizás también lo tienen en cuenta los autores, ¿no? Los músicos. Teniendo cada vez más a mano, pues eso, que nunca antes, pues el dejar de escuchar canciones que después de escucharlas una o dos veces, pues ya no le damos más oportunidades, ¿no? Y a veces pues van entrando poco a poco, ¿no? Y acaba muchas veces, me ha ocurrido a mí, que una canción que he escuchado dos o tres veces, por el hecho de seguir escuchándola, por escuchar el álbum entero, pues ha acabado
ahondando más en mí, ¿no? Me ha acabado gustando más. El caso es que, bueno, pues el circuito de recompensa del que hemos hablado involucra a la corteza prefrontal, a la prefrontal, pero no solamente a la prefrontal, también al núcleo accumbens y al área tegmental ventral. Bueno, entre otras estructuras y está la dopamina como neurotransmisor central. Así que hoy más que nunca tenemos este circuito muy recompensado, ¿no?, con respecto a la música. Y bueno, pues de ahí la falta de atención a estímulos que luego no nos producen un placer inmediato. Nos preguntamos por qué los niños pueden pasar 3 horas jugando a un juego de ordenador y no media hora leyendo un libro. Pues porque el circuito de recompensa no siente ese placer dopaminérgico con el libro, que implica tiempo y una construcción mental de la historia, cuyo desenlace pues todavía está muy lejos, ¿no? Y quién no ha sido niño, incluso de adultos, ¿no? Nos ponemos a leer un libro y miramos hacia adelante y decimos, uy, todavía me queda todo esto, ¿no? Cuando aquel que disfruta de la lectura mira hacia adelante y dice, qué pena que solo me quede todo esto, ¿no?, para terminar. Así que esto no está desarrollada, ¿no? Esta paciencia, al menos no está desarrollada en las personas que no han accedido a la lectura placentera, de una manera placentera siendo niños. En fin, hoy en día pues nos dedicamos más a los juegos, al scroll en Instagram y a los mensajes, las alertas del teléfono, a ver quién es, a ver quién me ha escrito, ¿no? Pues son recompensas instantáneas, subidones instantáneos, ¿no? Y bueno, pues parece ser que es la droga o una de las drogas del siglo XXI, ¿no? Y las empresas y el resto de los poderes pues lo saben. Pero claro, si solo fuese algo de los niños, ¿verdad? Somos los primeros, los adultos. Somos los que hemos adoptado esta manera de autorrecompensarnos al instante. Somos los responsables de todo. Y yo pregunto, no vamos a responsabilizar, ¿verdad?, un niño de 3, 4, 6 años, si nos está viendo continuamente a nosotros haciéndolo. Bueno, en fin, volvamos a otro niño, al niño Oliver, ¿verdad? Un niño de otra época, donde no había móviles, donde no había Instagram, donde no había tablets, casi que ni televisor, ¿verdad? Quizá es una época, quizá no, es una época muy distinta. Bueno, distinta, digamos, a la nuestra, si tienes entre 50 y 60 años, pero completamente distópica a la de los niños de ahora, ¿no? ¿De qué disfrutaba en su infancia, Dr. Sachs? Díganos, cuéntenos. Disfrutaba con esos experimentos e intentaba imaginarme los procesos que ocurrían, pero no sentí una auténtica pasión por la química, un afán de combinar, de aislar, de descomponer, de ver cómo cambiaban las sustancias, de ver cómo algunas conocidas desaparecían y en su lugar surgían otras nuevas, hasta que vi el laboratorio del tío Dave y su pasión por los experimentos de todo tipo. Ahora anhelaba poseer un laboratorio propio, no la mesa de trabajo del tío Dave, ni la cocina familiar, sino un lugar donde poder hacer experimentos químicos solo, sin que me molestaran,
Para empezar quería encontrar cobaltita y nicolita y compuestos o minerales de manganeso y molibdeno, de uranio y cromo, todos esos maravillosos elementos que se habían descubierto en el siglo XVIII. Quería pulverizarlos, tratarlos con ácido, calcinarlos, reducirlos, lo que fuera necesario para poder extraer los minerales yo mismo. Sabía, pues había estado mirando un catálogo de sustancias químicas en la fábrica, que todos estos minerales se podían comprar ya purificados, pero sería mucho más divertido, mucho más excitante, pensé, hacerlos yo mismo. De este modo entraría en el mundo de la química, empezaría a descubrir por mí mismo de manera parecida a como lo hicieron sus pioneros, y viviría la historia de la química por mí mismo. Así que Oliver instaló su propio laboratorio en una habitación trasera de la casa que nadie utilizaba. Era un lavadero con agua caliente y una pila, lo cual era perfecto para experimentar con productos peligrosos. Y bueno, como ese lavadero daba al jardín, no había problema. Si algo echaba a arder o echaba humos tóxicos, pues siempre lo podría sacar a la calle. Así que todo estaba perfecto. Pero el césped de ese jardín estaba siempre más negro que verde. Y bueno, pues los padres de Oliver sabían que ese era el precio que tenían que pagar porque su hijo investigase con la química. Pero ya sabemos que Sachs nunca fue muy cuidadoso, ni siquiera de adulto en el laboratorio. Os acordaréis las veces, o de las veces que sus profesores y sus médicos jefe pues lo invitaban a salir del laboratorio, ¿no? Sachs, sálgase del laboratorio, deje el laboratorio, deje la investigación, por favor, ¿no? Y dedíquese a la consulta. Bueno, también se lo propuso su madre en alguna ocasión. ¿Os acordáis de las migajas de pan y esos restos de comida contaminando placas Petri? Pues sí, era un desastre siendo un médico joven. Así que imaginaos cómo sería siendo niño. Por cierto, Sachs nos habla aquí de su tío Dave. Supongo que a estas alturas sabemos quién es, así como sabemos sobre qué libro tratamos hoy. Efectivamente, el tío Dave es el tío Tungsteno, uno de los hermanos de la madre de Sachs, de la señora Muriel, el mismo tío que tenía una fábrica de bombillas y que tanto inspiró a Oliver para que éste se dejase seducir por la magia de la química. Bueno, así que el mismo tío Dave le asesoró sobre la elección del equipo del laboratorio, sobre los tipos de tubos de ensayo, los embudos, las pipetas, los mecheros Bunsen y los matraces aforados, ¿no? Los matraces aforados se llaman así porque contienen una línea que se llama de aforo, que indica el volumen preciso que contienen. Pero el tío Tungsteno no solo le aconsejó sobre el equipamiento, sino sobre los reactivos, es decir, los ácidos y las bases de los que, bueno, les solía proporcionar la propia fábrica, ¿no? Su propio tío. Así que Oliver tenía a mano, pues todo. Lo más cercano, en mi caso, que estuve yo de tener un laboratorio, fue el juego aquel, no sé si os acordáis, de Quimicefa, que creo que nunca tuve. Ya no sé si he construido un falso recuerdo. Creo que nunca lo tuve, pero sí que lo veía en los escaparates de las tiendas y en los anuncios del televisor. Pero no estoy seguro. Ya sabemos que el recuerdo, la memoria, se construye y se modifica con el tiempo. Y bueno, pues no es muy de fiar, ¿no? Sobre todo si hablamos de 30 y 40, 50, 30 o 40 años atrás. Luego es cierto que tuve acceso a los laboratorios de la facultad cuando estudié ingeniería química, pero ya a estas alturas del podcast, para ser honestos, bueno, pues era más la necesidad de aprobar que
que la de sentir que estaba rodeado de magia. Pero bueno, el niño Oliver tampoco es que lo tuviese todo a mano. Tenía que ahorrar el dinero que sus padres le daban para comprar sus otros productos químicos en una tienda de productos químicos que había no muy lejos de su casa. No sé vosotros, pero yo no me acuerdo de haber visto una tienda de productos químicos por mi barrio. Tampoco es que yo viviese en una ciudad, vivía en un pueblo relativamente grande. Lo más cercano a eso que se me ocurre es la droguería, pero no es una tienda en la que pudiese pedir, no sé, 10 gramos de bauxita o 20 mililitros de ácido sulfúrico al 10% de concentración o al 20% o como fuese, ¿no? Dice Sachs que le encantaba curiosear en su tienda, que se llamaba Griffin and Tacklock, que lo disfrutaba igual que cuando visitaba una librería. Los productos más baratos se guardaban en grandes tarros y los más caros en pequeños. Esto siempre ha sido así. Pero claro, no todos los productos químicos se podían guardar en cristal. Por ejemplo, el ácido fluorhídrico no se podía. De hecho, es un ácido que se usa se usaba sobre todo para hacer grabados en el cristal, se seguirá usando. Así que bueno, pues evidentemente no podía estar en cristal y estaba en recipientes gomosos. Y los dependientes de Griffin and Tacklock, de la tienda, pues bueno, ya conocían a Oliver. Era demasiado pequeño para ser un aficionado a esos productos químicos. Pero bueno, aunque a veces le tenían que decir cuidado con eso, pues al final siempre lo dejaban o le dejaban comprar lo que quería. Y hoy en día es impensable, vamos, no sé desde dónde me escuchas, pero yo creo que es impensable que exista este tipo de tiendas y que se pueda dispensar a un niño estos productos. También es cierto que hoy en día no podríamos hacer la foto mítica que hizo Cartier-Bresson de aquel niño pequeño en las calles de París agarrando 2 botellas de vino, andando con una cara de orgullo como si llevase encima lo más grande del mundo, ¿no? No en España, no en Francia, ¿no? Bueno, pues fotografiar a un niño hoy en día no es gusto de nadie. Y bueno, en Congo, sin embargo, y en general en África sí que podemos ver todavía este tipo de cosas. Pues bueno, pues ya sea para lo bueno o para lo malo. Primero me gustaba lo espectacular, las espumas, la incandescencia, los hedores y las explosiones que casi definen un primer acceso a la química. Una de mis guías era La química recreativa de J.J. Griffin, un libro de 1860 que había encontrado en una librería de segunda mano. Griffin tenía un estilo sencillo, práctico y sobre todo lleno de humor. Estaba claro que para él la química era divertida y la hacía divertida para sus lectores, que probablemente eran chavales como yo. Pues había apartados que se titulaban Química para las vacaciones, en el que se incluía el pudín de ciruelas volátil, que cuando se quita la tapa abandona el plato y sube hasta el techo. O una fuente de fuego. Utilizando fósforo, el manipulador debe procurar no quemarse. O también el brillante deflagración. Y bueno, aquí también se advertía que había que apartar, dice Sachs, la mano al instante. Me divertía asimismo la mención de una fórmula especial, tungstato sódico, que hacía que los vestidos y cortinas de las mujeres fueran incombustibles. ¿Eran corrientes los incendios en la época victoriana? Y lo utilicé para convertir mi pañuelo en ignífugo. Oye, pero ¿no es alucinante todo esto que cuenta Sachs? Sigamos. El libro se abría con experimentos elementales.
experimentos con tinturas vegetales, viendo cómo cambiaba el color con ácidos y álcalis. La tintura vegetal más común era el tornasol. Decía que procedía de un liquen. Yo utilizaba los papeles tornasol que mi madre guardaba en su consulta y veía cómo se volvían rojos con diferentes ácidos o azules con el amoníaco alcalino. Griffin sugería experimentos con decolorantes. Yo utilizaba el polvo decolorante de mi madre en lugar del agua clorada que él indicaba, y con ello decoloré el papel tornasol, zumo de col y también un pañuelo rojo de mi padre. Griffin también sugería acercar una rosa roja a azufre ardiendo, de modo que el dióxido de azufre producido la decolorara y al sumergirla en agua, de manera milagrosa, recuperaba su color. De ahí que Griffin, y yo con él, pasaba a las tintas simpáticas que se volvían visibles solo cuando se calentaban o se les aplicaba un tratamiento especial. Jugué con bastantes, con sales de plomo que se volvían negras con sulfuro de hidrógeno, sales de plata que se ennegrecían al exponerlas a la luz, sales de cobalto que se volvían visibles solo cuando se acercaban al calor o cuando las secábamos. Todo eso era divertido, pero también era química. Lo hemos hablado en varias ocasiones. La influencia de la familia es determinante para que un niño se decante por una cosa o por otra. Y me refiero evidentemente al ambiente, no solo a la familia, pues aunque el núcleo principal es la familia, el que más influencia tiene, pero bueno, las amistades, el colegio. Así que de forma general, pues me refiero al ambiente, ¿no? Y bueno, pues unos padres lectores y médicos, como en el caso de Sachs, unos hermanos mayores también interesados por la ciencia, y unos tíos, de ahí de salir del núcleo nuclear, ¿verdad?, familiar, unos tíos que ya estuvieran cerca, en Londres, como por ejemplo el tío Tungsteno, o lejos como el tío Mick, pues también es determinante, ¿no? Me quiero centrar en los dos tíos, rápidamente. El tío Dave, que es el que más conocemos, o el tío Tungsteno, influía desde la cercanía, desde el acceso. Pero el tío Mick, digo desde el acceso porque Sachs lo visitaba, iba a la fábrica, pasaba horas con él, con lo cual, bueno, pues podía aprender de esa manera vicaria, ¿no? Pero el tío Mick, que también era hermano de su madre, por lo tanto era hermano también del tío Tungsteno, pues su influencia la ejercía, sin quererlo él, pues desde las historias que le llegaban a Oliver, ¿no? Y las historias no eran otras que las historias de un tío que vivía en Sudáfrica, y claro, eran muy sugerentes, ¿no? Las cosas que se cuentan desde aquí, desde África, pues para quien no conoce África, supongo que son bastante sugerentes, cuando, bueno, pues la vida, evidentemente hay cosas que no ocurren en otros sitios, o más raras de imaginar como cotidianas, pero al fin y al cabo la vida es la misma en todos los sitios. Pues resulta que el tío Mick también... Al tío Mick se le conocía también como el tío estaño. Fijaos, uno era el tungsteno, este era el estaño, porque había trabajado en una mina de estaño. Sachs nunca lo conoció, nunca lo llegó a conocer, pero alrededor de él se creó un relato interesante y misterioso. Con lo cual todo esto fue un material fértil para que el pequeño Oliver se interesase aún más por la química y por sus misterios. Y el tío Mick, en sus años de Sudáfrica, concretamente, había trabajado también en unas minas de uranio, y como sabemos, este metal y la mena que viene asociada, bueno, pues contiene elevados índices de radioactividad.
y el tío Mick acabó muriendo de un tumor. Así que las historias familiares y los libros de química que circulaban por casa fueron los caldos de cultivo de esa pasión infantil por algo que no es, y tampoco creo que fuese muy extendida en su época, común. Bueno, acabamos de dar unas pinceladas sobre el disfrute de Sachs con los productos químicos. El niño Oliver no solo mezclaba productos, sino que lo hacía tras consultar los libros, ¿vale? No iba a lo loco, había una fase, un periodo de lectura, de comprensión, de entendimiento. Seguía las recetas, porque la química son recetas, porque parte del placer lo encontraba en llevar a cabo lo que su comprensión lectora le proporcionaba. Un día encontró en una librería por 6 peniques un viejo libro de 1803. El libro se titulaba Memoranda Chemica. El autor era James Parkinson. Para Oliver, aquel autor era solo el autor de un libro delicioso de química con el que podía experimentar. Años más tarde, ya en la Facultad de Medicina, tendría que volver a leer a ese escritor, concretamente un libro titulado Ensayo sobre la parálisis temblorosa. Y sería el mismo Oliver, siendo ya médico, el que trataría a muchos enfermos de la enfermedad a la que James Parkinson dio su nombre y a la que a día de hoy no se le ha encontrado cura. Bueno, pues este episodio lleva por título la química recreativa y la poética, ¿no? Entonces, la recreativa es la que acabamos de ver, sale de uno de los episodios o, digamos, capítulos del libro, y ahora vamos a entrar en esa química poética que corresponde a otro capítulo del libro. Entonces, ¿qué habrá de poesía en la química para un niño tan pequeño? A ver qué nos cuenta. Creo que la primera vez que oí hablar de Humphrey Davy, un poco antes de la guerra, fue un día en que mi madre me llevó al Museo de la Ciencia, a la planta superior, donde había una maqueta de una mina de carbón, con sus galerías polvorientas iluminadas por tenues lámparas. Allí me mostró la lámpara de seguridad Davy. Había varias reproducciones y me explicó cómo funcionaba y que había salvado innumerables vidas. Y a continuación, al lado, me enseñó la lámpara Landau, inventada en la década de 1870 por su padre, mi abuelo, que era básicamente una ingeniosa modificación de la anterior. De este modo, Davy quedó identificado en mi mente como una especie de ancestro, como casi parte de la familia. Nacido en 1778, Davy se crió al inicio de la revolución de Lavoisier. Era una época de descubrimientos, la mayoría de edad de la química. Una época, además, en la que surgían importantes aclaraciones teóricas. A Davy, hijo de un artesano, lo colocaron de aprendiz de un médico farmacéutico, pero pronto aspiró a algo más. La química, sobre todo, comenzó a atraerle. Leyó y dominó los elementos de química de Lavoisier, una hazaña extraordinaria para un muchacho de 18 años que poseía poca educación académica. Bueno, ideas de grandeza.
quizá no exentas de vanidad, pues comenzaron a dar vueltas por su mente. ¿Podría llegar a ser el nuevo Lavoisier? ¿Quizá el nuevo Newton? De hecho, uno de sus cuadernos de la época lleva la etiqueta escrita por él, Newton y Davy. Bueno, volvemos o nos topamos con otro niño muy especial, ¿verdad? Parece que apuntaba alto el niño Davy. Apuntaba alto y llegó a donde apuntó. Fíjate que Lavoisier en sus investigaciones llegó a la conclusión de que existía un compuesto químico al que él llamó el calórico. Y sí, se refería al calor. Pensaba que era un compuesto químico, pues no sé, pues como el oro o como el tungsteno, ¿no? Al ver que el calor producía efectos en otros cuerpos, pensó que debería ser un elemento químico, pues claro, una especie de elemento flama a la que él le llamó el flogisto. Bueno, pues Davy, en su primer experimento, derritió hielo por fricción, demostrando que el calor era movimiento, o sea, una forma de energía, y no una sustancia material, tal como Lavoisier había concluido. También investigó con gases nitrosos como el óxido nitroso, descubriendo que era anestésico y que se podía usar en operaciones quirúrgicas. Y también descubrió el venenoso peróxido de nitrógeno. Pero bueno, este joven Davy siguió con su tarea de ir más allá de lo que otros pioneros proponían o descubrían. Y bueno, es que en el año 1800 leyó el ensayo de Alessandro Volta, en donde describía la primera pila. David ya tenía 22 años, seguía siendo muy joven. Y la pila consistía en una especie de sándwich de dos metales distintos con un cartón mojado en agua salada, ¿vale? En agua salada para la conducción, en medio. Y esto generaba pues una corriente continua. Ya hacía unos años que se conocía la electricidad estática, pero nunca antes se había visto la electricidad, digamos, correr. Y David se quedó fascinado con todo esto y con ayuda construyó una enorme pila eléctrica. Pues resulta que ocupaba toda una habitación y estaba hecha de 100 placas de cobre y zinc de 40 centímetros cuadrados cada placa. Tuvo enseguida la sospecha de que lo que ocurría entre los dos metales de la pila eran cambios químicos y esto precisamente hacía pasar una corriente eléctrica. Así que pudo demostrar que el agua se podía descomponer en sus elementos, el hidrógeno por un lado de la pila y el oxígeno por el otro lado de la pila, y años más tarde demostró que esto ocurría en proporciones exactas y fijas, o sea, estequiométricas. Además de demostrar que el agua se podía electrizar, o electrolizar, mejor dicho, también demostró que se podían calentar alambres y provocar arcos eléctricos. Así que dio con las dos formas fundamentales de la iluminación. Por un lado la incandescencia y por otro lado la iluminación de arco. Por aquel entonces los álcalis, o sea las bases, no podían aislarse por métodos químicos y él en su laboratorio, junto con un ayudante, lo consiguió. Consiguió hacerlo usando corriente eléctrica, aislando así el potasio del sodio. Uno de mis mayores placeres era repetir los experimentos originales de Davy en mi laboratorio, identificándome así con él, hasta el punto de que me parecía que era yo quien estaba descubriendo esos elementos. Tras leer cómo descubrió el potasio y cómo reaccionaba con el agua, corté un fragmento en forma de cubito, se dejaba cortar como mantequilla y la superficie cortada relucía con un brillo blanco plateado, aunque solo por un instante, enseguida se ennegrecía. Lo deposité suavemente en una cubeta llena de agua y retrocedí, todo lo deprisa que pude, pues el potasio se incendió de inmediato y se derritió, y la masa fundida, como si estuviera frenética, daba vueltas a toda velocidad por la cubeta. Emitía una llama violeta
y chisporroteaba y crepitaba sonoramente mientras arrojaba fragmentos incandescentes en todas direcciones. A los pocos segundos el pequeño glóbulo se había consumido y la tranquilidad volvía a imperar en el agua de la cubeta. Pero ahora el agua estaba caliente y jabonosa. Se había convertido en una solución de potasa cáustica y al ser alcalina le dio color azul a un papel tornasol. Bueno, en este episodio que se titula del libro de Sachs, del tío Tungsteno, concretamente este episodio que es el de la química poética, no solamente está hablando de Dave, que vais a ver qué transición hacia la poesía va a hacer, y no solo él, sino algunos de sus coetáneos, sino que también se expresa muy poéticamente para mí Sachs concretamente con este fragmento que acabamos de terminar de leer. Y ahora vamos a entrar en esa zona que Sachs adora y que creo que muchos de los que paseáis con Sachs también adoráis. Y es que Sachs vivió la transición de los científicos románticos del siglo XIX. Acordaos que Sachs nació en el siglo XX, pero se nutrió de la fuente de la ciencia y de su esplendor en el siglo XIX y también en el XVIII. Así que vio cómo transitó una ciencia de científicos que escribían y filosofaban holísticamente, pues hacia unos científicos compartimentados en sus temas concretos y súper especializados. A David le encantaba realizar sus experimentos en público, daba conferencias, nos dice Sachs, y hacía demostraciones. Al igual que daba detalles precisos de lo que ocurría en sus experimentos, también filosofaba sobre especulaciones de la vida y el universo. Un ejemplo de ello eran ese sodio y potasio que había aislado y que había descubierto, y cómo ahora podía meter en la familia de los metales a estos compuestos, a pesar de que no eran como los metales que se conocían, o sea, no eran duros ni tenían un punto de fusión alto. Sin embargo, sí que compartían casi el resto de probabilidades con los metales que sí se conocían. Por eso pudieron o se ganaron el derecho de entrar dentro del grupo de los metales. Davy se convirtió en un conferenciante muy famoso, incluso Coleridge, que era poeta, ¿no? Y el mejor conversador de aquella época, asistía a las conferencias de Davy, y no solo para anotar en su cuaderno los descubrimientos químicos de este, sino que también anotaba expresiones y metáforas que añadiría luego a su repertorio en sus discursos. Bueno, pues como acabamos de decir, en el siglo XIX la cultura literaria y la científica aún estaban unidas, ¿verdad? Y durante una época Davy hizo amistad con Coleridge y con otros poetas románticos. El propio David se pondría a escribir poemas y sus cuadernos eran una mezcla de experimentos químicos con poemas y reflexiones filosóficas. Y como dice Sachs, y aquí creo que se toma alguna revancha contra quienes lo han acusado siempre de científico menor, abro comillas, no creo que todo eso existiera en la cabeza de Davy y en un comportamiento o en comportamientos estancos, y se cierran comillas. En este punto hay una nota muy interesante, una de esas notas extensas de Sachs y que creo que nos va a ilustrar muy bien cómo de renacentistas parecían ser estos personajes, ya fueran científicos incursionando en la poesía, como poetas o escritores haciendo lo mismo en la ciencia. Hoy en día esto no nos parece raro, como si uno fuese menos una cosa si entra en el campo de la otra, ¿verdad? Enseguida venimos con esta nota. De hecho, vamos a terminar el episodio con esta nota que os acabo de comentar, que es interesante. Yo quiero comentaros que desde mi propia experiencia puedo decir que cuando era estudiante de ingeniería, pues leí mucho. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, o sea, si os ha ocurrido o no,
y de alguna manera enlazo con el primer episodio de este podcast, decía que además de estudiar ingeniería, o sea, de ser alguien de ciencias, ¿no? Pues yo leía mucho, leía poesía, libros, alguna vez me animé incluso a escribir algún libro, pero cuando llevaba algunas páginas, porque bueno, es duro escribir un libro, pensaba que estaba haciendo un ejercicio impostado, que yo no era de letras, que lo que estaba haciendo era meterme en algo que no era lo mío y que mejor aprovechase el tiempo estudiando la carrera y que hacer como que podía ser escritor, y no ser ya escritor, sino como que podía escribir un libro. Fijaos qué tontería, ¿no? Que ir con unas creencias limitantes. Así que bueno, yo tenía una pulsión que anulaba, pues de alguna manera había aprendido que uno era una cosa y no era dos o tres, cuando en realidad no somos dos o tres cosas siquiera, sino todo un multicolor, ¿no? Ojalá los jóvenes se puedan permitir ser muchas cosas y poder mezclar muchas cosas, pero creo que el mundo cada vez va más hacia la especialización. En los años 90 había, que era cuando yo estudiaba, había una decena de carreras universitarias, por decir un número, ¿no? Pero es que hoy hay 2 o 3 veces más. Y, o sea, están súper especializadas los estudios. ¿Por qué? Porque las empresas buscan perfiles muy concretos y para ser bueno en algo no se puede perder tiempo en ilusionarse en ser otras cosas. Es lo que parece que ocurre. Vendrán otros tiempos, ojalá, en los que se vuelva a buscar al hombre y a la mujer completos o más completos, ¿no? O al menos eso creo, no lo sé. Y ahora sí os voy a dejar con esa nota a propósito de Davy y de Coleridge y de esos románticos del saber. Nosotros nos volvemos a escuchar en el próximo episodio. Chao. David Knight, en su brillante biografía de Davy, habla del apasionado paralelismo que sentían Coleridge y Davy, de una afinidad y una relación casi místicas entre ellos, y de que los dos habían planeado, con el tiempo, instalar un laboratorio de química juntos. En su libro El amigo, Coleridge escribió: «El agua y el fuego, el diamante, el carbón se unen y confraternizan mediante la teoría del químico. Se trata de la idea de un principio de conexión dada por el intelecto y sancionada por la correspondencia de la naturaleza. Si en un Shakespeare encontramos la naturaleza idealizada en poesía, a través del poder creativo de una meditación profunda y aunque observadora, de igual modo, a través de la observación meditativa de un Davy, encontramos la poesía, por así decir, corroborada y realizada en la naturaleza. Sí, la naturaleza misma se nos revela, al igual que se revelan al mismo tiempo poema y poeta». Coleridge no fue el único escritor en renovar su repertorio de metáforas con imágenes procedentes de la química. Goethe le dio una connotación erótica a la expresión química afinidades electivas, y Keats, que tenía conocimientos de medicina, solía disfrutar con las metáforas químicas. También Eliot utiliza metáforas químicas de principio a fin, culminando en una espléndida metáfora daviana, o sea, de Davy, al explicar la mente del poeta. La analogía es la de la catálisis. La mente del poeta es el trozo de platino.